Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Les pido disculpas por estos 5 minutos de retraso, 7 ya. Tuvimos problemas tecnológicos, generalmente nos persiguen, pero bueno, en la perseverancia está el secreto. Así que les agradezco por haber ejercitado también un poco su paciencia. Vamos ahora a escuchar una canción para poder desconectarnos del mundo y conectarnos con el Señor. Esta canción está basada en el Salmo 18, está interpretada por el coro Cecilia. Así que bueno, vamos a escucharla ahora. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró.
Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las buenas que pudiendo hacerlas, no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje y de tu amor, Señor. Y te pido por eso que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros traemos en el corazón. Incluso aquello que no nos animamos a pedir, lo ponemos en tus manos. En este momento, Señor, soltamos aquello que aprieta nuestro corazón, ese problema, esa situación que nos roba la paz. En este momento lo depositamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras familias y nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente el Espíritu Santo puede transformarlo en vino para nosotros. Puede transformar esta catequesis en algo más que una catequesis, en un encuentro con el Señor de ojos abiertos y corazón ardiente. Y para eso invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles otro favor, queridos hermanos, que aparte de compartir, puedan interceder por mí en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con una introducción a esta noche, que vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Vamos a ver un poco sobre el pecado, sobre la naturaleza del mismo, y esta va a ser nuestra introducción para poder después pasar al Evangelio de San Juan, donde vamos a estar viendo cómo Dios ama al pecador, pero no al pecado. Esta primera carta, en el capítulo 5, vamos a ver solamente 4 versículos. Son del 13 al 17 y podemos encontrarlos en la página 575 de la Biblia Latinoamericana de letra grande, revisión 2005. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 17. Les he escrito, pues, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará la vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el título de esta perícopa, una perícopa es una sección de la Biblia, entonces que empieza generalmente con un título en negrita que se colocó después, no estaba en los escritos iniciales. Este título se llama Guárdense de los ídolos, y es eso en lo que más énfasis va a hacer San Juan, como en la medida en la que nuestro amor no está ordenado con prioridad uno a Dios, entonces vamos creando ídolos, a veces personas, a veces situaciones, a veces cosas. Y nos dice, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Cuando él le escribe a estas primeras comunidades católicas, ellos todavía no tenían el entendimiento que nosotros tenemos hoy en el credo. Nosotros cuando recitamos el credo de los apóstoles decimos, creo en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Eso ya nos llegó a nosotros después de toda esa sabiduría de la iglesia que entendió lo que Dios fue revelando. Sin embargo, en estas primeras comunidades San Juan les comenta, les comparte para que sepan que tienen vida eterna. ¿Por qué? Por ese sacrificio que Jesús hizo siendo Dios, Él nos consigue a nosotros la vida eterna. Y dice en el 14, con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Nosotros habíamos dicho en qué momento se obran los milagros y en qué momento Dios nos concede lo que le pedimos en oración. Cuando se dan dos cosas. Primero, pedirle con fe. Es decir, nosotros creemos en Dios, creemos en su poder, en su amor, en su sabiduría. Y cuando nosotros pedimos con fe, entonces ahí podemos recibir. Pero no basta solamente la fe, también tiene que estar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos dice aquí. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y nos damos cuenta de por qué a veces no recibimos lo que pedimos. Ya sea o porque no pedimos con fe o porque todavía no está en la voluntad de Dios o no va a estar, no sabemos. Sin embargo, nos dice que en la medida en la que nos alineamos a su voluntad, nos escucha. Ok, si yo pido con fe y pido acorde a su voluntad, Él me va a dar. ¿Cómo hago para saber su voluntad entonces? Y bueno, tengo que conocerle a Dios. Y en la medida en la que le conozco a Cristo, le conozco a Dios.
porque el que ve a Cristo, ve al Padre. Eso es lo que Jesús le dijo a Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? A través de su palabra. San Jerónimo nos dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Bien, entonces en la medida en la que yo estudio la palabra de Dios, especialmente en este año 2022, año litúrgico 2022, año del laicado, estudio la palabra de Dios y le conozco a Cristo. Conozco cómo Él piensa, conozco cómo Él siente, conozco cómo Él actúa. Entonces ahí yo voy conociendo al Padre. Y después mi mente, mi forma de pensar, mi forma de sentir se van alineando con la forma de pensar y con la forma de sentir de Dios. Y entonces ahí automáticamente mis oraciones se van transformando, van pidiendo de acuerdo a lo que probablemente Dios sí me va a dar. Y nos dice en el 15, y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Claro, porque si yo pido acorde a su voluntad y Él es todopoderoso, yo tengo la certeza de que yo voy a recibir eso. Porque Él en su amor y en su sabiduría me va a regalar. Y aquí viene lo referente al pecado. En el versículo 16 nos dice, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Parece que leemos y no se entiende tan fácil lo que dice, ¿verdad? Dice, si alguno ve a su hermano en el pecado y nos aclara, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará la vida. Aquí está la base de lo que enseña la Iglesia con respecto a la severidad, con respecto a la gravedad de los pecados. Existen los pecados mortales y están los pecados veniales. Existen pecados que no llevan a la muerte. Esos son los pecados veniales. Y están los pecados mortales, muerte, que llevan a la muerte espiritual. Cada vez que nosotros cometemos un pecado mortal, eso provoca la muerte espiritual. Provoca una fractura en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos rompemos el brazo, por ejemplo, se ve en la radiografía que hay un espacio ahí en el medio. Bueno, ese espacio es el que produjo el pecado. En cambio, sin embargo, el venial, de repente ante un golpe no muy fuerte, se fisura el hueso. Y vemos como hay un pequeño espacio, pero no hay una separación entre ambos pedazos. Asimismo, el pecado venial fisura nuestra relación con Dios. Y eso nos enseña la Iglesia y ya nos enseña aquí la palabra de Dios en esto que nos dice. Si alguno ve a su hermano que comete un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará la vida. Es decir, la solución para ese pecado puede ser suficiente con una oración de intercesión. Es decir, puede ser que alguien ore por uno y eso genere que el pecado venial sea perdonado y reciba a esa persona de Dios la vida eterna. Que recupere ese pedacito que hubiese perdido, que se traduce en pasar por el purgatorio. Si uno muere en pecado venial, va al purgatorio. Sin embargo, aquí nos dice, si ve que su hermano cometió un pecado venial, ore y eso va a ser suficiente para que Dios le devuelva la vida eterna. Y sin embargo nos dice, hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. ¿Por qué no pide oraciones en ese caso? Porque una oración no va a ser suficiente para que la persona se salve. ¿Qué pasa? Yo le digo a tal persona, sí, rezana por mí, reza por favor por mí, pero yo no me convierto, yo no me confieso, yo no paso por el sacramento de la reconciliación, yo no me arrepiento, entonces, por más de que esa persona interceda por mí, para que Dios toque mi corazón, para que Dios me devuelva a mí la vida, no va a ser suficiente. Por eso dice, en esos casos yo no pido oración, porque va a ser una oración que no va a ser suficiente. Y en la Biblia de Navarra, por ejemplo, nos dice, el autor sagrado, es decir, aquí San Juan, refuerza la confianza en la oración. Por eso nos dice, oren. Entonces, refuerza la confianza en la oración
y urge la necesidad de orar por los pecadores. Y aquí nos trae un fragmento de lo que dijo San Juan Pablo II. Juan parece querer acentuar la incalculable gravedad de lo que es el pecado, el rechazo a Dios, que se realiza sobre todo en la apostasía y en la idolatría. O sea, en repudiar la fe, en la verdad revelada y en igualar a Dios con ciertas realidades que Él creó, elevándolas al nivel de ídolos o al nivel de falsos dioses. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que San Juan nos quiere llamar la atención de lo peligroso y lo grave que es, que significa que una simple oración no es suficiente para recuperar la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo. Especialmente los pecados de apostasía significa que yo renuncio a mi fe. Yo agarro y digo, yo ya no quiero ser cristiano y presento una nota formal a la iglesia para que me desbauticen prácticamente. Algo así. Entonces, ese es el pecado de apostasía. Y el pecado de idolatría, como dijimos, es poner a cosas en el lugar de Dios o a personas en el lugar de Dios. Y eso es muy grave porque el primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí tenemos esa diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. Si quieren leer más sobre esto, pueden leer el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un compendio, es decir, un resumen de toda la fe católica, en donde el Papa San Juan Pablo II escribió la primera versión en 1992. Y entonces temas así que de repente no entendemos tanto, podemos abrir el Catecismo, ponemos por tema y vamos a encontrar ahí la enseñanza de la Iglesia al respecto. Con respecto a este tema del pecado mortal y venial, podemos mirar los numerales del 1854 a 1864. Y ahí nos dice, conviene valorar los pecados según su gravedad. Es decir, no todos los pecados que cometamos son iguales. La distinción entre el pecado mortal y el venial se puede percibir ya en la Escritura. Y ahí menciona esta carta que estamos leyendo. Se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres confirman. En el 1855 dice, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Entonces esa caridad, ese amor, se rompe, se produce la fractura que dijimos. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. ¿Qué hace el pecado mortal? Fractura y le aparta al hombre de Dios, que es el fin para el hombre, para el cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para volver a Dios. Y nos dice, el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Es decir, no es que él mata la caridad, sino que es como que la lastima. Esa es la diferencia. Y ahí nos dice, en el 1856, el pecado mortal ataca el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios. Una nueva iniciativa de la misericordia de Dios. Es decir, esa oración que traía misericordia ya no es suficiente. Necesita una nueva iniciativa y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el sacramento de la reconciliación. Y en el 1857 nos dice cuáles son las condiciones para que el pecado deje de ser venial y pase a ser mortal. Las condiciones son las siguientes. 1857. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Primero, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Es decir, que sea grave como nosotros estamos faltando a alguno de los mandamientos. Segundo, que sea cometido con pleno conocimiento. Es decir, yo tengo que saber que esto va en contra de lo que Dios me pide.
Si yo no sé, entonces no puede ser un pecado mortal. Y tercero es deliberado consentimiento. Es decir, yo primero tengo que hacer algo grave, y eso que hice grave yo tengo que saber que está mal, y yo tuve que hacerlo de forma libre. Cuando yo hice algo grave, sabiendo y de forma libre, entonces yo cometí un pecado mortal. Yo fracturé mi relación con Dios y es necesario que acuda al sacramento de la reconciliación. Y la Iglesia nos enseña que si una persona muere en pecado mortal sin el más mínimo arrepentimiento, sin ninguna intención siquiera de arrepentirse de lo que hizo, entonces si esa persona muere en ese estado, va al infierno. Y sobre el infierno también nos habla el catecismo de qué es el infierno y cómo se llega realmente a esa situación, a ese lugar. Y ahí podemos encontrar del 1033 al 1037. El 1033 nos dice: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Nosotros libremente tenemos que decirle: sí, Señor, yo quiero amarte. Sí, Señor, yo quiero darte una respuesta de amor a lo que vos hiciste por mí. Libremente. Pero nos dice, no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Es decir, en la medida en la que yo estoy pecando contra Él, contra el prójimo o contra mí mismo, yo no le estoy amando a Dios. Yo le estoy fallando, porque Jesús dice: el que me ama, cumple mis mandamientos. Si yo no cumple, yo peco, yo desobedezco. Es una señal de decirle: a mí no me interesa tu amor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces Dios nos ama tanto que respeta nuestra libertad. Y nos dice: quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Eso habíamos visto en el capítulo 3 de esta carta. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Y eso lo decía Jesús en Mateo 25, versículos 40 y 45. Todo lo que hicieron por nuestros pequeños, por mí lo hicieron. Y entonces nos destaca que si nosotros omitimos, es decir, no hacemos caso a esas necesidades, es a Jesús a quien no le estamos haciendo caso. Morir en pecado mortal, dice el 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Es decir, yo elijo irme al infierno. No es que Dios dice: no, vos sos muy malo, entonces no puedes. No, nosotros eligiendo otras cosas, un bien inferior antes que a Dios, entonces somos nosotros los que elegimos eso. Yo suelo decir: ¿por qué si aquí en la tierra no queremos pasar tiempo en la casa de Dios, que es el templo, que es la iglesia, si aquí no queremos estar con Él? ¿Por qué en el momento de nuestra muerte de la nada vamos a decir: sí, ahora sí quiero? Lo más probable es que no sea así. Y por eso nos dice: si nosotros en vida, libremente, voluntariamente, no elegimos el amor de Dios, entonces eso se traslada también a la vida eterna. Este estado de autoexclusión, nos dice el 1033, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, que yo, en el momento de mi muerte, yo decidí no estar con Dios. Una autoexclusión. No es Dios el que me excluye, yo me excluyo. Entonces, eso permanece por la vida eterna, y ese estado, esa separación de Dios, es lo que se llama infierno. No necesariamente es un lugar físico el infierno, sino que es un estado del alma. Es un estado del alma. ¿Y cómo se perdonan entonces estos pecados? Porque ya vimos que hay pecados que son veniales, pecados que son mortales. ¿Cuáles son las condiciones?
Ahora la pregunta es ¿cómo solucionamos? Los pecados veniales son más fáciles de solucionar. Santo Tomás de Aquino, él escribe bastante sobre cómo resolver la solución, los problemas del pecado venial. Y él nos dice, también se perdonan los pecados veniales, además del acto penitencial de la misa. Cuando empieza la misa, ahí el sacerdote hace una oración penitencial, ¿sí? Y ahí generalmente nosotros rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etc. Y ahí el sacerdote dice que Dios Padre misericordioso, y ahí hace la oración de penitencia. En ese momento de la misa, al inicio, se perdonan los pecados veniales. Además de ese momento, Santo Tomás de Aquino nos dice, también se perdonan los pecados veniales con la Eucaristía, la extrema unción y en general con todos los sacramentos de la nueva ley mediante los cuales se comunica la gracia. Es decir, al comulgar, si por ejemplo yo estoy enfermo y cometí pecados veniales y me trae el sacerdote la comunión, entonces ahí se perdonan también mis pecados veniales. Aquí él decía extrema unción porque antes se llamaba así el sacramento de la unción de los enfermos. Y nos dice, y con todos los sacramentos de la nueva ley, es decir, con el bautismo también, las personas que se bautizan de grandes, en el momento de su bautismo se le perdonan todos los pecados veniales. Y en el sacramento de la confirmación también. Evidentemente en el sacramento del matrimonio y en el sacramento del orden sagrado también. Bueno, entonces, queridos hermanos, aquí vemos la importancia del pecado, cómo el pecado tiene diferentes gravedades y cómo nosotros estamos llamados a rechazar el pecado. Y en caso de haber caído, a poder acudir a la misericordia de Dios. Porque si yo decido no acudir, eso tendrá sus consecuencias. Y esa misericordia puede ser directamente a través del sacramento de la reconciliación o a través de lo que ya mencionábamos, la Eucaristía, sacramentos, la oración penitencial de la misa, y de esa forma se restaura nuestra relación con Dios. Y una pregunta, ¿acaso los pecados veniales en vista de que se perdonan ya en la misa y de otras formas con un acto de contrición, hace falta que yo me confiese también? Sí. Porque lo importante es que nosotros busquemos la santidad y esos pecados veniales nos atajan, nos frenan. Y el sacerdote, en cambio, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados veniales, él puede ayudarnos para que evitemos caer incluso en los pecados veniales. Si nosotros morimos en pecado venial, vamos al purgatorio y ahí luego de un cierto periodo pasamos a la presencia de Dios. Así que bueno. Con esto en mente pasamos a nuestro Evangelio de San Juan, con esta conciencia del pecado, qué es, cuáles son las gravedades y cómo se sanan. Vamos a ver qué pasó con el pecado en aquel entonces, 2000 años atrás, cuando Jesús estuvo aquí físicamente por la tierra en su forma humana. Vamos a ver el capítulo 8, versículos del 1 al 11 solamente. Y aquí vamos a descubrir realmente cómo Dios ama al pecador, pero no al pecado del que estuvimos hablando. Juan 8, del 1 al 11. Está en la página 252 para la Biblia Latinoamericana, letra grande, revisión 2005. Excelente. Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús
se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, había ocurrido que en el capítulo 7, en el final del capítulo 7, se habían ido a buscarle a Jesús los guardias del templo. A pedido de los fariseos y de los maestros de la ley, se fueron a apresarle a él por las enseñanzas que él daba. Sin embargo, ellos le escucharon a Jesús y volvieron con las manos vacías. Y ahí le preguntaron los fariseos y los maestros de la ley que les habían enviado: ¿y dónde está Jesús? ¿Acaso a ustedes también les engañó? Y ellos le respondieron: este hombre habla como ningún otro hombre ha hablado. Y reconocieron la divinidad de Jesús por la forma en la que él hablaba. Y ahí entonces ellos se enojaron y dijeron: no, esto es la gente que no conoce la ley, son unos malditos. Y sin embargo ahí aparecía Nicodemo, que ya habíamos visto quién es él, era uno de ellos, era un fariseo, porque ellos decían: no, algún fariseo, algún maestro de la ley creyó en lo que Jesús dice. Y ahí Nicodemo, que se había reunido, habíamos leído en el capítulo 3 más o menos de San Juan, que se había ido de noche junto a Jesús. Y ahí él le decía: yo sé que tú eres un maestro. Y ahí había creído en lo que Jesús le había dicho. Entonces, de cierta forma temeroso, él les cuestionaba y le decía: ¿acaso nuestra ley permite condenar a una persona sin juzgarle? Y ahí, ¿qué pasa? Cuando él sale a defenderle a Jesús, pero en realidad defiende lo que dice la ley, porque habíamos visto que en el libro del Deuteronomio decía que antes de condenarle a una persona había que investigar a profundidad qué pasó. Y recién después se le podía condenar. Entonces, ¿qué pasaba? Nicodemo quería que esos maestros de la ley y fariseos que que le enviaron a los guardias a apresarle, puedan encontrarse con Jesús. Y tal vez en ese encuentro le pase lo mismo que le pasó a los guardias y crean en la palabra del Señor. Y nos dice que ahí cuando Nicodemo hace esta afirmación, él dice: ¿Acaso nuestra ley nos permite hacer esto? Hace esa pregunta. Ahí le dicen: ¿y acaso tú eres de Galilea también? Y ahí le acusan a él. Después de eso nos dice: todos se fueron a su casa. Sin embargo, ¿qué nos dice en el 1 aquí? Jesús por su parte se fue al Monte de los Olivos. Ese era uno de sus lugares favoritos, el Monte de los Olivos, el Huerto de los Olivos. Por eso que justamente en el momento en el que él va a vivir su pasión, su agonía, es en el Huerto de los Olivos donde él hace esa oración, donde él suda sangre, donde a él le apresan. Entonces ahí notamos una costumbre importante de Jesús, esa vida de oración. Cuando el resto se va a su casa, se va a sus cosas, él vuelve al Padre. Jesús tiene esa vida de oración. Y nos dice: al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Imagínense, vienen a acusarle, se le enfrenta, él defiende la verdad, todos se van a su casa a dormir, a descansar, él se va junto al Padre, él se va a la oración, junto a ese Padre que le espera. Y San Agustín nos dice: ¿y dónde debería enseñar Cristo sino en el Monte de los Olivos? ¿Por qué? Porque del olivo se hace el aceite de oliva.
Y es ese aceite de oliva el que se usa para ungirle a las personas en el bautismo o en diferentes situaciones, los sacramentales, son con aceite de oliva. Y San Agustín nos dice, sobre el monte del ungüento es lo que se unta, sobre el monte del crisma, porque el nombre Cristo proviene de crisma, y crisma es la palabra que se usa para unción. Nos ha ungido a nosotros para nuestra lucha contra el diablo. Entonces ahí él hace una asociación del Monte de los Olivos con Jesús. Al amanecer ya estaba de nuevo en el templo. Y ahí podemos preguntarnos cómo hacía él, ¿verdad? ¿Cómo hacía esto, hermanos? Y ahí nos damos cuenta que es la oración en donde él renovaba su amor. Es la oración donde el Padre le daba las fuerzas para poder continuar. Y leemos en el libro de Isaías 40, del 28 al 31. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Entonces, cuando Jesús estaba cansado de tantas luchas, de tantas dificultades, de tantos problemas, aquí nos dice, Dios eterno no se cansa ni se fatiga y le da fuerza al que está cansado y robustece al débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, hasta pueden llegar a caerse, los que en Él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Y ahí está cómo Jesús logró esto que logró y cómo tantos santos a lo largo de la historia hasta nosotros y hoy día lo siguen logrando. Porque el Padre renueva las fuerzas. Eso es lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Entonces, ¿cómo es posible atravesar una pandemia sin agotarse, sin entrar en una depresión y si entrar en una depresión salir de ella? Bueno, tenemos ayudas humanas como los psicólogos, hacer ejercicio, etc. Pero la ayuda perfecta es acudir a Dios. Él es ese pastor, Él es ese amigo que nos ayuda a nosotros. En otras traducciones dice, Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Entonces, primer punto importante es esta vida de oración. Eso nos va a permitir a nosotros hoy, año 2021, hacer frente a las situaciones así como Jesús las hacía. Y nos dice que estaba de vuelta en el templo, toda la gente acudía a él y él se sentaba a enseñarles. Eso indica una actitud. La persona que se sienta es el maestro. Él se sentaba como maestro a enseñarles a ellos. Y viene después el versículo 3. Nos dice, los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y ahí nos damos cuenta de cómo ellos no aplicaban de igual forma la ley. Porque si en el acto fue sorprendida, entonces el hombre también debería haber pagado las consecuencias de ese adulterio. Sin embargo, ellos le traen a la mujer. Ese es un detalle que a veces no nos pasa por alto, que le sorprendieron en adulterio, pero solamente a la mujer le trajeron. Y ahí vamos a ver qué hace Jesús con la mujer de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. Y nos dice, los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera. Y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices?
Entonces, aquí vemos que le tienden una trampa a Jesús. ¿Por qué? Porque por un lado Jesús predicaba la misericordia, predicaba el perdón de los pecados, predicaba esa amabilidad y ese amor al prójimo. Y ahora le presentan un caso en donde él tiene que aprobar la muerte de esa mujer, esa muerte violenta de esa mujer, por un lado. Y por el otro lado tienen la ley de Moisés, tienen la ley de los judíos, la Torá, que dice que tienen que hacer. Entonces, si Jesús dice, bueno, a esta mujer hay que matarla a pedradas, van a decir, ¿y cómo puede ser? ¿Y la amabilidad y la misericordia que vos enseñás? ¿Dónde? Y si decía, no, hay que ir en contra de la ley, entonces iba a ser un impuro que iba en contra de la ley de Dios. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. San Agustín nos dice, estas personas no tenían ganas de orar y decir, arranca de mi alma, arranca mi alma de la lengua engañosa, como dice el Salmo 120. Y el Salmo es parte de lo que ellos tomaban como Sagrada Escritura. Arranca mi alma de la lengua engañosa, porque ellos le querían tender una trampa. Entonces Jesús va a decirle, ustedes quieren que yo cumpla la ley, pero sin embargo ustedes no la cumplen. Y después de todo, nos dice San Agustín, era engañoso que se hubieran acercado a él. Esto, como vemos, es lo que pretendían hacer. El Señor no había venido para destruir la ley, sino para cumplirla y perdonar los pecados. Entonces los judíos se dijeron a sí mismos, si Él dice que sea apedreada, le diremos, ¿qué ha sido de tu perdón de los pecados? Lo que mencionamos. ¿No eres tú quien dice, tus pecados te son perdonados? Pero si Él dice, déjala ir, diremos, ¿qué ha sido de tu venida para cumplir la ley y no para destruirla? Fíjense cuán engañosa es la lengua para con Dios. ¿Y qué significa, nos dice él, que lo probaron para acusarlo? Había una maravillosa dulzura que brillaba en Jesús. Ya habían comentado que Jesús era demasiado indulgente. De hecho, se había profetizado acerca de él. Cabalga y reina por la palabra de verdad, de mansedumbre y de justicia. Y eso estaba escrito en uno de los libros del Antiguo Testamento. Y nos dice, así como maestro trajo la verdad, como libertador trajo mansedumbre, como abogado trajo la justicia. Cada uno de estos sería parte de su reinado, la mansedumbre, la justicia y la verdad. Cada uno de estos sería parte de su reinado como el profeta había predicho por el Espíritu Santo. Cuando habló, su verdad fue reconocida. Él dijo esto y la gente dijo, este es el profeta, este es el Mesías. Cuando habló, su verdad fue reconocida. Cuando actuó contra sus enemigos, no utilizó la violencia. Su mansedumbre fue alabada. La verdad, la mansedumbre. Y el tercero era la justicia. Entonces, así le pusieron un tropiezo con respecto a este tema de la justicia. Porque la ley había ordenado apedrear a los adúlteros y ciertamente la ley no podía ordenar lo que era injusto. Si alguien decía algo diferente de lo que ordenaba la ley, sería detectado como una persona injusta. Pero nuestro Señor, en su respuesta, mantuvo su justicia sin dejar de lado la mansedumbre. Le tendieron una trampa, pero fueron ellos los que quedaron atrapados en ella, porque no creyeron en el que podía sacarlos de su red. Es decir, vienen, le presentan a esta mujer, buscan tenderle una trampa para poder finalmente acabar con este judío molestoso. Intentaron con el tema de la verdad, su palabra prevaleció. Intentaron con el tema de la mansedumbre, prevaleció también. Ahora intentaron con la justicia, tampoco pudieron. Y nos dice en el versículo 6,
Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades, eso fue lo que analizamos, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Y nos damos cuenta de cómo no todas las batallas hay que pelear. Ahí notamos esta prudencia de Jesús y notamos el don del silencio. Hay veces donde toca no decir nada. ¿Qué hace Jesús? Le presenta en este caso, le tendieron una trampa a Jesús. Silencio. Qué importante es que nosotros podamos aprender también ese don del silencio. Y San Agustín nos dice, este alejarse de ellos no está vacío de sentido. Es decir, que este se alejó de ellos, no es que lo hizo sin un propósito, sin un sentido, sino que algo tiene que entenderse de este alejamiento. Es como si dijera, me traes a este pecador, tú que también eres pecador. Si crees que debería condenar los pecados, empezaré por ti. Y San Jerónimo nos dice, pero Jesús comenzó a escribir con el dedo en la tierra. Y aquí él va a lanzar una teoría, porque hay tantas teorías, tantos pensamientos de qué se puso a escribir Jesús en el dedo. Y esa es nuestra curiosidad, evidentemente que no era tan importante, no era necesario que sepamos, por eso que San Juan no lo detalló en su evangelio. Sin embargo, hay diferentes teorías y San Jerónimo nos dice, se puso a escribir con el dedo en la tierra los pecados, sin duda, de los que estaban haciendo la acusación, así como los pecados de todos los seres mortales, según lo que está escrito en el profeta. Los que se aparten de ti serán escritos en la tierra. Y en Jeremías 17:13 nos dice, oh esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Serán escritos en el polvo porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Y ahí aparece Beda diciendo que cuando el Señor estaba a punto de dar el perdón a la pecadora, quiso escribir con el dedo en la tierra para señalar que fue Él mismo quien escribió los 10 mandamientos de la ley en piedra con su dedo. Y nos dice, es decir, por la acción del Espíritu Santo. Y es bueno que la ley esté escrita en piedra, ya que fue dada para dirigir los corazones más recónditos de un pueblo desafiante y duro. Entonces, por un lado le tenemos a Jerónimo, que dice que escribió sus pecados y que esos pecados eran los que estaban escritos en la tierra. Después le tenemos a Beda, que habla del dedo, que fue Jesús el que escribió con su dedo, con el Espíritu Santo, la tabla de la ley, y también escribe ahora en el suelo los 10 mandamientos. Y San Agustín nos dice, escribió con el dedo en el suelo, como indicando que los nombres de las personas, como estos hombres, debían escribirse en la tierra y no en el cielo, que es donde les dijo a sus discípulos que se regocijaran de que sus nombres estuvieran escritos. Entonces, bueno, ahí tenemos las diferentes teorías. Pudo haber escrito los 10 mandamientos, pudo haber escrito los pecados de las personas, pudo haber escrito los nombres de las personas. Y una vez que ellos le siguen insistiendo, él se detiene y nos dice en el 7. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. De ahí que también pudo haber estado escribiendo los mandamientos para que ellos se den cuenta que en alguno fallaban. Y ahí mismo es lo que decía San Agustín, que ya el Salmo decía, aleja mi alma de la lengua engañosa. Y ellos para acusarle estaban queriendo engañarle a Jesús. Perdón, que esté libre que tire la primera piedra. Y ahí nos damos cuenta de que Jesús, Él estaba libre de pecado. Él podía tirar esa primera piedra. Sin embargo, en lugar de tirar la piedra, Él decide perdonar. Él decide perdonar, mostrándonos a nosotros que a veces con cierta justicia, podríamos decir, con cierto derecho que tenemos de
de cobrarle a alguien o porque tenemos una ley de nuestro lado, nosotros igual podemos elegir perdonar a pesar de eso. Nosotros podemos tomar una decisión de amor por encima de lo que dice la ley. Y podemos ver cómo se despliega en Jesús la sabiduría del Espíritu Santo, cómo le permitió escaparse, cómo decir exactamente las palabras en donde Él no se comprometía a su mansedumbre y tampoco se comprometía a su justicia. Y esto es lo que Jesús mismo hizo y la instrucción que le dio a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, con respecto a cómo saber qué decir. Y ahí Él decía, Marcos 13:11, cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo. Bueno. Llegan, le traen a la mujer, le dicen esto dice la ley, Jesús le dice tiren la primera piedra, continúa escribiendo en el suelo, se empiezan a retirar y dice, se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos y es posible que los más viejos hayan cometido más pecados a lo largo de su vida. Si tenemos más tiempo, probablemente cometimos más pecados y empiezan a retirarse de los más viejos hasta que solamente queda Jesús con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y si no tenés otra opción, seguí pecando. No. No dice eso su Biblia, ¿verdad? Tampoco la mía. Dice, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Entonces aquí está el tema principal de nuestra catequesis de hoy. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios no se compadece de ella y le dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer, mamita, si no tenés otra forma de ganarte la vida? ¿Qué vamos a hacer si este hombre que te atrajo era extremadamente atractivo, si te gustó y tu esposo no te daba lo que vos necesitabas? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y si para vos no le hiciste daño a nadie, no pasa nada. No, nada de eso no le dice Jesús, sino que Jesús le dice, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. San Agustín nos dice, habiéndolos traspasado con el dardo de la justicia, eligió ni siquiera mirar a los caídos, sino que desvió la mirada y nuevamente se inclinó en el suelo. Es decir, cuando él le dice eso, él podía mirarles para humillarles, para decir, vieron que ninguno estaba libre de pecado, para que se eduquen. No, el Señor triunfa con la justicia y permanece humilde. Porque Él no tiene el deseo de hacerle sentir mal a la otra persona, sino que Él lo que quiere es que triunfe la verdad, que triunfe la justicia. Y eso es suficiente para Él. Qué gran ejemplo para nosotros. Y aquí nos habla de un juicio, porque habla de una condena. La condena es el resultado de un juicio. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo que es un juicio, y si nosotros tenemos que juzgar o no, porque ese es un tema grave hoy. Hoy dice, no, ¿quién soy yo para juzgar? Y dejamos pasar cualquier situación de cualquier persona. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña con respecto a juzgar, con respecto a condenar. Juzgar, según la RAE, la Real Academia Española, el diccionario nos dice, juzgar es deliberar, ya sea un juez, un tribunal o quien tenga autoridad para eso, acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Y su segundo significado es formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. Entonces, ¿qué es juzgar? Es formar una opinión. Es decir, yo miro algo
y dentro mío se forma una opinión sobre una persona, sobre hechos o sobre cosas. Y eso me permite a mí analizar y decir, bueno, esto es de tal forma. Esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es verdad, esto es mentira. Eso es juzgar en sí. Sin embargo, cuando aquí se habla de juzgar, se está hablando de gobernar. Vamos a ver, Fray Nelson nos va a traer luz sobre qué es juzgar cuando Jesús dijo juzgar. Y bueno, nosotros hoy día vemos jueces en el ámbito civil, que en el caso de que haya un delito o una infracción, el juez es el que dice, bueno, ¿es culpable o es inocente? Y sin embargo, a esa persona no se le persigue. Tenemos jueces en el deporte. En el fútbol, por ejemplo, tenemos al juez que es el árbitro. El juez mira el partido y él juzga. Él dice, esto es una falta, esto es un penal, esto es un gol, esto no es un gol. Esta persona hay que expulsarle. Es el juez de ese deporte. También tenemos jueces en el ámbito del arte, en donde, por ejemplo, en concursos de belleza, que ahora está muy de moda, todo el mundo hablando de nuestra modelo paraguaya, candidata a Miss Universo, y ahí hay jueces que dicen, ella es más linda, o bien todo el pueblo vota y todos juntos son los jueces, son los que dicen, ella es o ella no es. Y ahí nos damos cuenta de cómo ese juicio existe en diferentes ámbitos. Sin embargo, el juicio de que se habla acá Jesús no es un juicio de un crimen, no es un juicio de un deporte, no es un juicio de belleza, etc. Es un juicio en particular. Fray Nelson nos dice que para entender este tema de juzgar, un buen punto de partida es saber que Cristo no hablaba en español. ¿Sí? Cristo no hablaba en español, Cristo no hablaba en latín. Entonces, Cristo hablaba en arameo. Y la lengua muy similar es el hebreo. Y entonces quizás entendía bastante griego, nos dice. Quizás entendía bastante griego, pero en su mente y corazón, su mente y su corazón provienen del pueblo judío y de la raza hebrea. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar algo y en mi mente piensa en español. Mi mente piensa en español. Una persona que vive en Estados Unidos piensa en inglés. Y si quiere hablarme en español, generalmente traduce, pero su pensamiento está en inglés. El pensamiento de Jesús no estaba en español, en latín, en griego, él pensaba en hebreo, en arameo. Y la palabra para eso hay dos palabras, una que es mishpat y la otra que es shafat. Mishpat y shafat en hebreo. Y nos dice que este shafat equivale a, que sería juzgar, equivale a gobernar. Y de modo que el que hace justicia es ante todo el que gobierna, o sea, el rey. ¿Quién juzgaba? El rey. Y puesto que Dios es el rey del mundo y soberano de las naciones de la tierra, es claro que hacer justicia corresponde a Dios. Es Dios el rey al que le corresponde hacer justicia. Sin embargo, en nuestras sociedades actuales, los juicios suceden en jueces, pueden ser apelados, se va a tribunal de segunda instancia, tercera instancia y así. Son diferentes personas. Entonces, supongamos que unos jueces agarran y dicen si esta persona es culpable de haber robado 1.500 millones de guaraníes al Estado paraguayo. Pero esa persona puede apelar otra vez y se va a la segunda instancia, que son otros jueces. Y ese le dice que es culpable y puede apelar otra vez y se va a tercera instancia. Y ahí por algún motivo el juez o encuentra algo o X cosa y dice no, esta persona es inocente. Entonces ese juicio de primera instancia, de segunda instancia, no fue válido para siempre, sino que después cambió. Sin embargo, cuando el rey juzgaba, era una decisión definitiva. El rey decía esto es y no había apelación. Si decía esta persona es inocente, esa persona es inocente y es inocente para siempre. No hay después no. Y si dice esa persona es culpable para siempre. No hay apelación. Entonces es un juicio final. ¿Sí? Y entonces
por eso a eso se refiere Jesús con esta idea de juzgar. En lengua hebrea es tomar el lugar del juez. Es decir, nosotros tomar el lugar del juez. ¿Y quién es el juez? El rey. ¿Y quién es el rey del universo? Dios. Entonces, si yo le estoy juzgando a una persona de una forma definitiva, entonces yo estoy ocupando el lugar de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. De modo que no juzgar equivale a decir, no pretendas tomar el lugar de Dios creyendo que puedes conocer o definir el desenlace final de la vida de otra persona. Por supuesto, ese mandato no implica que suspendamos toda opinión sobre todo comportamiento, pues entonces ni siquiera la predicación sería posible. Entonces, aquí lo que nos dice es que yo lo que no puedo hacer es juzgarle a la persona y condenarle, decidir su final. Eso yo no puedo hacer, solamente a Dios le corresponde hacer eso. Y ya vimos cómo Jesús mismo nos decía en este mismo Evangelio capítulo 7 versículo 24, no juzguen por las apariencias, sino juzguen lo que es justo, sino que juzguen con justicia, juzguen con justicia. Entonces, como Jesús en una parte dice no juzguen nunca y no serán juzgados, y ahora dice no juzguen por las apariencias, sino que juzguen con justicia. ¿Acaso que Jesús se está contradiciendo? No, sino que Jesús, cuando decía no juzguen y no serán juzgados, se refería a no tomen esa decisión definitiva con las personas, sino que háganlo, ocupen su lugar y háganlo con justicia. Y esto lo vemos ya en el Antiguo Testamento, lo vemos en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 15. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces ya en el Antiguo Testamento estaba la necesidad de juzgar. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice, no juzguen las apariencias, sino juzguen lo que es justo. Ok, tengo que juzgar. Pero tengo que juzgar a las personas, tengo que juzgar a los actos, tengo que juzgar a las cosas. Vamos a ver enseguida. ¿Y cómo yo sé qué es justo y qué no es justo? Yo sé que lo que Dios dice es justo. Entonces yo conozco la palabra de Dios y yo puedo llevar la justicia de Dios al mundo. Entonces yo no juzgo más por mi criterio, por mi pensamiento, sino por lo que Dios reveló a lo largo de la historia. En Mateo 18:15 nos dice, si tu hermano ha pecado, vete con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, si tu hermano pecó, repréndelo a solas, nos dice. Si tu hermano pecó, repréndelo a solas. Y si te escucha, si tú escuchas, nos dice, has ganado a tu hermano. Es decir, ¿cómo yo puedo saber si es que mi hermano pecó o no pecó? Yo tengo que hacer un juicio sobre sus acciones. Yo tengo que decir lo que él hizo está bien. Lo que él hizo está mal. Lo que él hizo está acorde a la voluntad de Dios o está en contra de la voluntad de Dios. Si Jesús nos dice, si tu hermano pecó, repréndelo, significa es necesario que juzgues sus acciones y cuando te des cuenta que va en contra de la voluntad de Dios, corrígelo. Entonces Jesús nos está ordenando esa corrección fraterna. Eso está en Mateo 18, versículo 15 en adelante. Entonces es necesario que nosotros juzguemos. Sí. A la persona, nunca. A los actos, siempre. Porque son ese juicio sobre los actos lo que nos permite a nosotros hacer esa corrección fraterna. Nosotros como profetas, desde nuestro bautismo, fuimos consagrados como sacerdote, profeta y rey. Ese profeta es el que anuncia el evangelio y denuncia lo que va en contra. Entonces nosotros estamos llamados a juzgar. ¿Para qué? Para ayudarle al hermano, para corregir aquello que no se está haciendo bien. Y Jesús nos da un orden. ¿Cómo le dice a él, tienes una paja en tu ojo y no te fijas la viga que tienes en el tuyo? ¿Hay que juzgar? Sí. Y el primer juicio tiene que caer sobre mí.
Y ahí yo juzgo mis acciones. Y ahí yo me doy cuenta de la misericordia de Dios en mí. Y eso me permite a mí juzgar los actos del prójimo con más misericordia. Con más misericordia. Entonces yo juzgo los actos, sí, juzgo primero mis actos y después los actos del prójimo. Excelente. ¿Con qué criterios? Con los criterios de Dios. Y en la medida nos dice que nosotros le ayudemos a esa persona puede salvarse de la muerte. Santiago 5, 19 y 20 nos dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro le hace volver, si uno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro le hace volver, sepan que el que aparta a ese pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte, dice. Salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces cuando yo le amo a mi hermano y me acerco a él y le corrijo lo que él está haciendo mal, pero le corrijo en tiempo y en forma, entonces esa persona puede acoger, esa persona puede santificarse. Es necesario juzgar siempre los actos, pero con conocimiento. Eso es lo que ya nos decía Jesús, no por las apariencias. Yo tengo que averiguar por qué esa persona está actuando así, si realmente es lo que yo vi. A lo mejor yo percibí un error, pero después yo me aseguro y yo le pregunto: vos sabés que yo vi esto fue así. Entonces la persona te confirma. Entonces mi juicio puede ser justo, como es el juicio que Jesús hace. Inclusive en el Evangelio de Mateo había una situación en la que Pedro le pregunta a Jesús: ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué nos va a tocar?, le pregunta. Y ahí Jesús le responde en Mateo 19, 28. A ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando comience todo nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si juzgar fuera malo y nunca hay que juzgar, ¿cómo el premio es sentarse en el trono a juzgar? No cierra, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que el juicio en sí no es malo. El juicio es malo cuando el juicio es hipócrita, porque ellos querían juzgarle a la mujer y ellos no miraban la viga que tenían en el ojo. Entonces ese juicio es hipócrita. Ese juicio es injusto y ellos le querían condenar a la mujer y no sus actos. Ellos buscaban la muerte de la mujer y no que ella se convierta y viva. Nosotros muchas veces queremos ese tipo de justicia, queremos que la persona pague por lo que esa persona hizo y si robó y que se pudra en la cárcel y ese tipo de cosas. Y ojalá que si es que le violó a una persona le hagan lo mismo en la cárcel para que aprenda lo que se siente. Y sin embargo Dios no es así. Dios quiere que esa persona, ojalá que esa persona pueda cambiar y se salve. Eso es lo que Dios quiere y así también nosotros tenemos que trabajar en eso para poder tener esos pensamientos, esos sentimientos. Y eso se logra con vida de oración, subiendo al monte. Si yo no subo, si es que yo subo, entonces por lo menos ahí una semi sonrisa sale. Inclusive después, por eso es que el Señor nos pide rezar por los enemigos. Entonces, juzgar sí, pero con conocimiento y no por las apariencias, acorde a lo que Dios nos dice, en tiempo y en forma, no frente a todo. Ah, mira, ahora, ¿viste cómo te equivocaste tal cosa? Y entonces hacemos una condena de actos en frente al resto. No, eso se hace a solas. Y eso nos enseña Jesús en Mateo 18. Primero a solas y después vamos. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Mira un poco, foto, video, directo a las redes sociales, ¿sí? Y no le damos a la persona oportunidad de que esa persona manifieste qué es lo que está haciendo. En cambio, si nosotros le preguntamos a la persona qué es lo que está haciendo tal cosa y después intentamos que la persona cambie, después recién se da ese último paso de pasar al público. Sin embargo, hoy en día se salta ese paso porque es más fácil, pues. Es más fácil que yo publique nomás en algún lado, que yo hable directamente con su jefe, que yo me acerque a la persona. Con serenidad y decirle: amigo, esto. Amiga, esto. Señor, esto no es así. Señor, esto estás haciendo mal. ¿Por qué estás haciendo así?
Y después, si es que la persona no reacciona a lo que sea, entonces sí, ahí pasamos al siguiente paso. Por eso se llama agotar instancias. Me voy primero con la persona, después recién, no saltar ese paso. Y yo sé que es difícil porque a mí también me cuesta, pero con la ayuda del Señor, Dios mediante y por delante, se logra. Y cada vez va saliendo mejor. Y después ya con una sonrisa podemos decirle a la persona, vos sabés que esto no está bien. Vos sabés que esto debería ser de tal forma. Y ahí tenemos chance de que la persona acoja. Ahí vemos cómo Jesús actuó. Tampoco te condeno, y Jesús se quedó. Él era el único que le podía condenar, sin embargo le dice, vete y no peques más, porque de lo contrario tú misma te estarías condenando, tú misma estarías eligiendo la condenación. Eso fue lo que vimos en la primera lectura. El pecado es algo que yo cometo libremente, sabiendo y en materia grave, si es que es el pecado mortal. Entonces yo me autoexcluyo. Entonces ahí Jesús le dice, yo no te condeno, pero no peques más, porque si no vos misma estás agarrando la condenación en tus manos. Vos misma te estás cargando con la condenación. Y eso es lo que Jesús decía ya en el Evangelio, como se narra en Mateo 7. Él dice que en estos días fue el Evangelio. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí ustedes que hacen el mal. Ustedes que hacen el mal. Entonces, ¿es importante cumplir los mandamientos? Sí. Y es importante dejar ese pecado. Vete y no vuelvas a pecar. Es eso lo que nos mantiene a nosotros con la salvación que Cristo nos consiguió. Si no, Cristo murió en vano en esa cruz. ¿Por qué? Porque esa salvación que Él consiguió para mí, yo elijo, prefiero aquí el placer, prefiero aquí el poder, prefiero aquí el dinero. Le prefiero a esta persona antes que la salvación que Cristo consiguió para mí en esa cruz. Yo tomo esa decisión. Y justamente eso es lo que Jesús manifiesta en el Evangelio de San Juan. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él y haremos morada en Él, dice. Imagínense, o sea, en mi persona, en Marco, en mi limitación, en mi humanidad, en mi espíritu, Jesús y el Padre van a ser morada, van a vivir en mí si es que yo le amo y guardo sus mandamientos. El que no me ama, dice en el 24, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Entonces este camino requiere una conversión. Requiere esa metanoia, se llama, que significa cambiar la forma de pensar. Cambiar esa transformación interior. Cuando Jesús empieza a hablar, lo primero que Él dice es, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios se acercó a ustedes. Conviértanse, metanoiete, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y por eso que es importante esa conversión. Es decir, yo fallo sí, pero me esfuerzo y procuro cambiar y tal vez vuelvo a caer por mi debilidad, pero yo permanezco fiel a Dios y vuelvo a levantarme, vuelvo a acudir al sacramento, vuelvo a acudir al Señor que me espera y que me ama. En Juan 3:17 nos dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para eso se encarnó Jesús, no para condenarnos, sino para salvarnos, para pagar la deuda que nosotros teníamos impagable con Dios.
Sin embargo, nosotros podemos elegir, ¿sabes qué, Jesús? O bien con tu sacrificio, tu cruz y tus palabras muy lindas y todo lo que hiciste, 10 puntos, pero yo prefiero otro camino. ¿Ok? Y el Señor es el que más se entristece, porque imagínense todo el sacrificio. Cuando uno se sacrifica mucho por alguien, le duele cuando esa persona no es agradecida. Por ejemplo, los padres que hacen un sacrificio enorme por su hijo y su hijo ni caso le hacen, o le tratan mal, etcétera. Y eso le duele muchísimo porque ellos se sacrificaron, dieron su vida, parte de su vida, para que el hijo tenga todo lo que tenga, para que el hijo sea quien es. Y así también nosotros con Dios. Dios nos entregó a su único hijo y Él le espera una respuesta de agradecimiento. Y dice en Romanos 8:34 San Pablo, ¿quién los condenará? ¿Acaso Cristo, el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? No, Él no nos va a condenar, somos nosotros los que nos autocondenamos. Y dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes. Entonces, si yo, después de haberle conocido a Cristo, después de saber quién es Él, qué hizo por mí y lo mucho que me ama, yo decido seguir pecando, entonces solamente me queda el juicio. A Santa Faustina Kowalska, en una de sus revelaciones en su diario, se narra cómo Jesús le dice a ella, el que no quiera pasar por mi misericordia, tendrá que pasar por mi justicia. El que no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces, finalmente, ese pecado es la elección que nosotros hacemos. Y solamente en el amor podemos dar un sí a Dios. Y el amor es libre, porque si no fuera libre, entonces ¿qué pasa? Cada persona hace lo que se le obliga. En cambio, si esa persona es libre, ella puede elegir amar o no amar. Entonces, por eso es que nosotros podemos elegir conservar la salvación o no. Y el secreto está en lo que dice el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Sin embargo, Dios dice, se resiste a los soberbios. Entonces, si yo soy soberbio y yo quiero permanecer en mi pecado y no escuchar lo que me dice mi familia, la iglesia, la gente que me ama, entonces yo tomé esa decisión. Sin embargo, un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Entonces, haciendo una síntesis de todo lo que vimos, todos se fueron a su casa, Jesús se fue a orar. Le presentan a la mujer, Jesús mantuvo la verdad, la mansedumbre y la justicia. Y aparte de eso, llama a la conversión. Jesús nos invita a acudir a su misericordia, pero a cambiar, nos invita a cambiar. Entonces, conclusión de hoy, primero, vida de oración. Esa vida de oración que Jesús tenía, ahí se renuevan nuestras fuerzas, ahí se renueva nuestro amor. Segundo, juzgar sí, pero a los actos y no a las personas. Y juzgar en tiempo, en forma y acorde a los criterios de Dios. Esos juicios sí, esos juicios traen salvación. Le podemos salvar a una persona de la muerte eterna, podemos salvarle con ese acto de amor. Y nos dice San Pablo en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Insiste, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Entonces ese juicio me lleva a esa corrección, a esa reprensión, a esa corrección, pero nos dice a ese consejo siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones.
No soportarán la sana doctrina y se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. ¿Les suena estas palabras? Parece que esto escribió anteayer. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Entonces por eso es importante el juicio de lo que es verdaderamente bueno y de lo que es verdaderamente malo. No caer en ese relativismo moral, eso es una herejía, de decir, no, cada uno, eso es lo que vos pensás que está bien, eso es lo que yo pienso que está bien, y cada uno con lo suyo. No, nosotros tenemos un Dios que se nos reveló a lo largo de la historia y nos mostró qué es lo bueno, qué es lo malo. Y nos toca a nosotros juzgar acorde a esos criterios. Vida de oración, juicio sí, a los actos y no a las personas. Y tercero, nuestro objetivo tiene que ser no juzgar con el fin de condenarles, sino que se arrepientan, que puedan dar ese paso para volver, para que Dios pueda perdonar sus vidas y sanar su dolor. Entonces, cerramos. Vida de oración, juzgar sí, actos y no personas. Y por último, ese juzgamiento tiene que llevar al arrepentimiento. Y ahí nos damos cuenta de que tanto en esa vida de oración como en el juicio y el arrepentimiento, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, con eso en mente, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, porque nos da la oportunidad de volver a confesarnos, de volver a su casa y que nos devuelva la dignidad de hijos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de volver a reunirnos. Te pedimos, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Nos unimos a la oración de Jesús, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos esa vida de oración, cómo guardar en el corazón esas situaciones. Y te damos gracias por llevarnos siempre a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos diga y juzgar acorde a su voluntad. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la alegría del Señor y su paz nos acompañen a todos lados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Muchas gracias por invertir su tiempo con el Señor. No olviden difundir, así llevamos al Señor a todos los rincones de la tierra. Y si ya lo están viendo de YouTube, no olviden darle me gusta y también suscribirse al canal. De esa forma, YouTube muestra el contenido a más personas. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.